Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, presidente, colegas. Mire, la verdad es que una vez más nos topamos con el eterno problema, no eterno, un problema que viene desde hace un año para acá, de que cada vez que tenemos que dar un debate para denunciar las infracciones al Estado de Derecho, nos topamos por delante con la existencia de un cuadro fáctico o factual de que estamos encarando una dictadura para quien el Estado de Derecho no vale absolutamente nada. Y eso no es paradojal, porque aun cuando no hay Estado de Derecho, las fuerzas democráticas que invocan por su reimplantación tienen que dar el debate que las fuerzas factuales, en este caso la dictadura, no quiere escuchar. Ustedes me van a perdonar, porque, bueno, mira, no quisiera hacer una intervención casi que exegética de este proyecto de acuerdo presentado por la colega Delsa Solórzano, que es impecable, y hay que suscribirlo de la primera a la última letra, bien pensado, bien elaborado, bien redactado y bien presentado. Pero digo que no voy a hacer una labor de exégesis, porque más bien prefiero referirme a otros casos, y perdónenme que a veces si son de chiste, y que no me critiquen esos críticos vocacionales de uno, que si uno dice A, le dicen a uno que por qué no dijo Z, y si uno dice Z, le reclaman a uno que por qué no dijo A. Porque a veces dicen, ¿cómo es posible que con esta situación tan tirante usted de repente haga chiste? Porque hay unos lerdos que no se han dado cuenta que a veces el chiste es un instrumento de demolición política más eficiente que el más sesudo de los argumentos. Por ejemplo, y me voy de chiste, aquí se han producido muchos milagros a propósito de esta constituyente. Yo recuerdo que hace unos meses, a propósito de no sé cuál evento, el ciudadano Nicolás Maduro, basado en un mal interpretado, peor pensado y pésimamente expresado milagro bíblico, nos habló del milagro de los penes y de los pases. La versión original, por supuesto, no es el milagro de los penes y de los pases, sino de los panes y de los peces. El Consejo Nacional Electoral retomó el milagro bíblico y produjo su propia versión del milagro de los panes y los peces, y lo convirtió en el milagro de los votantes y de los votos. Entonces, con ese milagro, el Consejo Nacional Electoral nos vino a decir que para elegir esa cosa que es la Asamblea Constituyente, concurrió a sufragar un número de personas imaginarios que nadie ve por ninguna parte, y que por consecuencia esa muchedumbre imaginaria emitió una cantidad de votos en consecuencia también imaginaria. Pero así, con ese desparpajo, como fue un proceso que nadie pudo supervisar ni chequear, ni hubo testigos, ni hubo auditoría de ninguno de los procedimientos involucrados en el evento, cuando todos los estimados daban que apenas habría ido a sufragar aproximadamente como un 10-11% del padrón electoral, ellos hablaron del 39%. Y mientras todas las estimaciones, incluso las hechas por especialistas, que por cierto no contrató la oposición, sino que fueron especialistas que trabajaron por su propia cuenta, dieron referencia de que habían votado aproximadamente 2.800.000 electores, creo, no recuerdo bien la cifra, pero por ahí el gobierno salió a decir que concurrió una cantidad de electores inimaginables. Incluso creo que una cantidad mayor a la que en el momento de apoteosis sacó Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la República. Pero bien, esa truculencia inicial hizo que desde luego esa cosa que está allí, que pretende usurpar todos los poderes, dictar todas las fórmulas, enjuiciar, allanar, castigar, declarar quién vive y quién muere, quién respira y quién no, ese organismo nació muerto, porque ese pecado original de no haberse consultado, como dice la Constitución, ese evento, ni la convocatoria por parte del pueblo, ni tampoco la consulta de las bases comiciales, hizo que ese organismo naciera muerto.
Y además, si nació muerto, esa parte de la medicina legal que es la tanatología, es decir, el estudio de los cadáveres, se ocupó de hacerla descriptivamente el acta del Consejo Nacional Electoral cuando señaló el número de votos imaginarios que supuestamente había sufragado por ese organismo. Imagínense ustedes los milagros, los fenómenos taumatúrgicos, los prodigios que es capaz de hacer esa prostituyente. En el otro de los milagros, no sé si ustedes se han dado cuenta, ha logrado el sincretismo, la síntesis perfecta entre dos figuras procesales antinómicas, entre la acusación y la defensa. Es esencial de cualquier proceso, y eso debe ser hasta en la tribu más primitiva, que quien acusa no defiende, o al revés, quien defiende no acusa. Bueno, estos han logrado, señor presidente, sintetizar una especie de esperpento muy bien representado en ese otro esperpento que está en William Sapp, que es el fiscal defensor. El fiscal defensor, nosotros tenemos ahora un tipo que es fiscal defensor, se torna de repente de defensor en fiscal, y la fiscalía deja de ser tal por una providencia tomada por un organismo irrito. Este es otro milagro. Ahora fíjate, vamos a caer en algo que alguno de los oradores precedentes mencionó casi de paso, que es la Comisión de la Verdad. Por cierto, bien bueno que se hable aquí de Comisión de la Verdad, que es un ejemplo de, ojo, justicia transicional. Yo he venido diciendo y explicando, tratando de abrirle el encéfalo a algunos cabezos duros y cabezas duras que no quieren admitir ni aceptar lo que es la traición, o porque no saben o porque son tercos, que las comisiones de la verdad, y las he citado aquí 1000 veces, forman parte de la justicia transicional. ¿Qué son las comisiones de la verdad? Organismos que suplantan la justicia ordinaria. Claro, si uno se pone a ver esta justicia ordinaria de Venezuela, que es una porquería, que es una cloaca, que todos lo sabemos, pero esta Comisión de la Verdad pretende sustituir a lo que por lo menos desde el punto de vista formal es la justicia ordinaria. Por supuesto que esta Comisión de la Verdad no va a ser muy mejor o muy peor a lo que es la justicia normal, pero es que desde el punto de vista meramente conceptual, una Comisión de la Verdad, que es una comisión de justicia transicional, no puede sustituir a la justicia formalmente instalada. ¿Qué va a pasar en esa Comisión de la Verdad, estimados colegas? Que allí van a citar a los reos de haber convocado marchas o de haber participado en ellas, de haber estado en medio de una situación, aún pasivamente, cuando se haya producido algún evento de heridos y muertos, para imputar a los solamente presentes de los delitos que cometieron otros, y por ahí, con testigos falsos y con pruebas de incriminación absolutamente ficticias, por ejemplo, quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados. Eso viene. Esa célebre Comisión de la Verdad, que no son sino pelotones de ejecución para convalidar, supuestamente amparados con el voto popular de la constituyente ilegítima, las trapacerías para seguir lesionando la justicia, se va a instalar y va a hacer de la suya, mucho peor de lo que hasta ahora lo han hecho los tribunales militares. Ustedes van a ver, van a empezar a citar diputados, los van a imputar, los van a acusar, y o piden perdón y admiten los delitos imaginarios para ser exculpados y exonerados, o simplemente niegan los cargos y con pruebas ficticias les quitan la inmunidad y eventualmente los ponen presos. Eso es lo que viene con esas comisiones de la verdad. Y ustedes van a ver las citaciones, por ahí nos van a allanar la inmunidad parlamentaria, por ahí van a hacer absolutamente lo que les dé la gana, prescindiendo de cualquier formalismo, porque hasta esos tribunales percudidos tienen que cumplir con ciertas formalidades mínimas. Eso es lo que viene. Otro dilema. Porque como estamos en la época de los perdonavidas políticos, morales, intelectuales y filosóficos y conductivos, ya nos van a decir que si esos diputados van a las comisiones de la verdad, como si cualquiera de nuestros alcaldes o gobernadores acusados en los tribunales va a defenderse, es que usted con su presencia está convalidando esos organismos. Eso es lo que nos viene. ¿Cómo es posible, alcalde fulano, que vayas al Tribunal Supremo de Justicia a defenderte? Eso es convalidar al Tribunal Supremo de Justicia.
¿Cómo vas a ir, diputado, a esa comisión de la verdad a convalidar esa asamblea chimba? ¿Y acaso estos aviesos que lo que pretenden es acorralarnos, ni siquiera van a permitir con su argumentación torcida que vayamos a esos organismos, no a convalidarnos, sino a expresar nuestra verdad para poner más en evidencia que ellos están quebrantando el Estado de Derecho? Si a mí me cita una comisión de esa hoy, a riesgo de lo que sea, porque llegó el momento en que la dirigencia política tenemos que tener guáramo y no podemos seguir dependiendo de los extorsionistas que de lado y lado nos quieren condenar a la indefensión y a la inercia política y de otra naturaleza. Desde aquí, no sé si me estarán oyendo los alcaldes que están en este momento perseguidos o ocultos y otros que están bajo amenaza. Si los citan, vayan y se defiendan. No porque esperen que esos organismos puercos, mal llamados de administración de justicia, les puedan reconocer su derecho ni exonerarlos porque no han cometido ningún delito, sino porque ustedes los van a condenar en ausencia o por contumacia, y no pierdan el chance de decir su verdad y de exponer su argumentación, aunque de todas maneras les apliquen sanciones. Y esa misma recomendación se la doy a los compañeros que sean citados por esa fulana comisión de la verdad. Si nos van, se los llevarán, como decían los romanos, tortocolo capio, agarrados por el pescuezo arrastrado, y si van de todas maneras los van a coger, pero por lo menos usen la tribuna para que pongan de manifiesto cuánto se está violando el Estado de Derecho, cuánto se está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuántas tropelías están cometiendo sin tener ninguna legitimidad. Por último, me voy a referir muy superficialmente, perdone usted, presidente, a un tema que a mí me produce especial urticaria, que es el tema militar. Y a esto me voy a referir no porque yo sea heraldo de ninguna de estas situaciones que lo que reflejan es la descomposición del mundo militar y otra vez el desdichado tema del militarismo en plan de protagonismo político. No me voy a referir a eso. Pero, caramba, yo escuché hoy al ministro de la Defensa hablar como que si hubiesen obtenido una victoria épica ante el hecho concreto de que un capitán retirado con un grupo de civiles o de militares hubiera penetrado al fuerte Paramacay y hubieran tenido un enfrentamiento y se hubieran llevado unas armas, etcétera. Y escuché al ministro de la Defensa, carajo, y yo pensaba que los héroes que derrotaron a quienes entraron al fuerte Paramacay estaban reeditando prácticamente la batalla de Carabobo. Señor, si lo que dejaron al descubierto fue la impudicia de estas fuerzas, de estas pobres fuerzas armadas, que cualquier persona que entre ahí y toc toc y les aplique operación Tuntún, les abren las piernas y entra y se lleva el parque y no les pasa nada o casi nada. Si es que más bien lo que están poniendo de manifiesto es que le debemos pedir al cielo que no nos invadan los habitantes de la República de Lilliput o de la ínsula de Barataria, porque estos militarones con el pecho recamado de avalorio, llenos de condecoraciones de batallas que nunca han peleado, van a echar en carrera y nos van a dejar desguarnecidos, porque no han cumplido con sus deberes constitucionales, ni han defendido el territorio nacional, ni la integridad de la patria, ni la vigencia de la Constitución, ni un cipote. Este hecho, por eso es que imagínense ustedes, una persona militar retirado, capitán, con uniforme de la Guardia Nacional, que mire qué cuesta, con que el componente de una fuerza pueda entrar a una instalación militar bajo el comando de otra fuerza. Bueno, un capitán de la Guardia Nacional retirado, con un grupo de 20 personas, no se sabe por qué estos infelices ni siquiera han determinado el número de personas que irrumpió o que entró, unos civiles y otros militares, etcétera, entra, se llevan el parque y entonces sale, ¿cómo se llama? El general Churio. Ese es otro que se va a morir de inteligencia. En la puerta del cuartel, dando una declaración en un castellano inextricable porque ni hablar sabe ese pobre idiota, dando una explicación que nadie comprendió y narrando la reproducción de la batalla Carabobo capítulo 2. Miren cómo estamos dispuestos con esas fuerzas armadas que se han dedicado a todo menos a hacer fuerzas armadas.
Esas Fuerzas Armadas a las que mucha gente aquí les corre un frío por el espinazo, cuando hay que decirles en su cara la cantidad de delitos por acción, por omisión y por silencio que han cometido. Esas Fuerzas Armadas que, como sabemos, protegerán cualquier cosa menos a Venezuela. Así que bueno, mira, para no hacerme ya largo, muy extenso, perdónenme la sinceridad, pero uno por muy reflexivo y mucha experiencia que tengan, a veces también la emoción cruda sin alcabala se le sale por la boca. Este acuerdo hay que votarlo porque está perfectamente bien pensado y elaborado. Y por supuesto sabemos que eso no va a hacer mella en estos omnipotentes que ahora hasta el espacio físico parece que se lo van a llevar. Bueno, tendrán que venir a caernos a tiros, no sé qué será lo que irán a hacer. De cualquier cosa son capaces esos rufianes. Si han sido capaces de secuestrar, de arruinar, de ensuciarse en Venezuela y de haber convertido a nuestro pobre país en la patria deshecha que actualmente es, ¿cómo no se van a atrever a robarse el espacio físico a falta de muchas otras cosas que ya se han robado? Muchas gracias, vamos a votar por este acuerdo. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.